están? Muy buenas noches. Muy bien. Don Pablito, ¿cómo anda usted? Muy buenas noches, todo bien también. Hoy otro día medio veraniego, con agüita de lluvia, pero lindo día para arrancar la semana. Ah, qué bueno. Lice, ¿cómo están? Pero muy bien, muchas gracias. La verdad que contentos de nuevo de estar otro nuevo lunes acá con el temático. Sí, ¿verdad? ¿Freddy? Pero muy buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Pasado bien? Pasamos bien. Bien. ¿La familia cómo está? Bien, todo en orden. Bueno. Todos comen. ¿Y vos, Miguel? Yo se nota que como. ¿Cómo han pasado? ¿Todo en orden? Bueno, muy Hay que bien. mandar un videito, hay que mandar saludos a tíos. A Rosana y a Raúl, que están cumpliendo 40 años de casados. ¿Ya? ¿40? Ya 40 años. 40 años, así que Ya saludos son también. abuelos, ya todo, así que Dios nos siga lindo. bendiciendo. Qué lindo. Toda una vida. Muy bien. No sé si nos estará viendo, pero por ahí, por casualidad, Fernando Vergara, allá de Maldonado, está cumpliendo años también. Feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Eso. Y bueno, saludamos a todos los videntes que tenemos por ahí, que con mucho coraje nos siguen, ¿verdad? A ver si decimos Algún disparate, pero alguna cosa que nos puede ayudar. No se me tire tan abajo. por lo del gallinero. No, eso va a quedar para la historia. Lizeth, ¿querés hacer una Sí, oración? bueno, oremos. Querido Dios, te damos gracias porque nuevamente estamos aquí reunidos para hablar de ti y para abrirla. Señor, te imploramos tu presencia para que podamos entenderla. En tu nombre te agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Quiero mandar un saludo a la familia de Luciano, Silmara y su hijo Jonathan de Tres Lagoas, Mato Grosso del Sur. El otro día tuvimos una linda conversación y Silmara no nos seguía porque lo voy a quemar al marido, ¿no? Sí. El marido recibía la invitación y no se la pasaba la invitación a la esposa. Esos maridos. Esos Sí, maridos, mirá, no. incomunicativos. Sí, no, una barbaridad. Pero les deseamos lo mejor. Ellos nos entienden perfectamente el español, vivieron en España un tiempo, así que deseamos las bendiciones para ellos como para todos los que nos acompañan. Freddy, te voy a hacer una preguntita para iniciar este diálogo. Iniciar el diálogo. ¿De qué se tratará? Ahí está. Bueno, el título es la culpa, ¿verdad? Entonces, si alguien siente culpa por algo y quiere hacernos alguna pregunta, alguna cosa, tienen el número. Ahí está. 099-221-777. Qué bien. Ahí por WhatsApp nos pueden mandar un audio, pueden escribir. Y después, si requiere, podemos conversar con la persona. Estamos contentos porque seguimos con este proyecto de estudiar la Biblia solamente con la Biblia y lo que nosotros podemos razonar. Les podemos decir sinceramente a quienes nos ven, nos escuchan, que nosotros nos podemos equivocar en ciertos conceptos, está dentro de las posibilidades, pero tratamos de basarnos en versículos de la Biblia y en ver que esos versículos realmente los analicemos por lo que ellos dicen y por lo que, como decía Pablo siempre, la Biblia Se explica ya mismo. Se explica ya mismo. Se entiende. mejor, ¿no? Se siente culpable ya. Bueno, Todos culpables. Freddy, hoy el título es La culpa del programa de hoy y yo te voy a preguntar, ¿qué es la culpa? Bien. Yo me voy a hacer un poco ayudar con Google para dar una definición media. Bueno. Pero creo que todos sabemos qué es la culpa. Vamos a explicarla en palabras. Es una emoción humana y como resultante nos viene el sentimiento de la culpabilidad, ¿no? Creo que todos la hemos experimentado y es un sentimiento que generalmente nos hace sentir mal. Ahí está. Entonces, dice que podemos tener tristeza, nos puede llevar a angustiarnos también, a tener vergüenza, a tener autocompasión, remordimiento, o sea que son todos sentimientos que nos pueden llevar a sentirnos mal, ¿no? A que, como
decimos, la cabeza nos trabaje y hasta a veces no podamos dormir bien, nos afecta, ¿no? Emocionalmente. Y bíblicamente... ¿Nos puede afectar hasta la salud física? Sí, y mental? más vale que sí, más vale que sí. Vamos a ir a Filipenses, La ovejita se cae, el capítulo 2. ¿Filipenses? Filipenses capítulo 2, vamos a buscar ahí en la Biblia, entonces en el Nuevo Testamento, y los versículos 14 al 16. Este versículo es el que se estaban disputando con Licen, ¿no? Ese es el que estábamos. Si me dejan, lo voy a leer en esta versión, Sí, que es no, la versión. Lo dejamos, ¿no? Sí, lo dejamos. Lenguaje moderno, pero acá lo que vamos a hacer es darle el sentido inverso. A ver, ustedes lo van a tener ahí, si los que nos escuchan lo quieren buscar también, Filipenses 2, versículo 14 al 16. El versículo 14 dice: hagan todo murmurando y peleándose, o sea, con murmuraciones, hablando de los demás, hagan todas las cosas y buscándole problemas a todo, ¿no? O sea, vamos a darlo vuelta, yo le estoy dando vuelta, ustedes léanlo bien. No es lo que dice la No Biblia, es lo que- sino al claro, revés. ahí está, Lo al contrario. revés. Hagan todo hablando mal de los demás siempre y Discutiendo. búsquenle los problemas a todos, discutiendo. Para que sean reprensibles y no sean sencillos, sino que Complicados. ahí está, complicado. En un mundo lleno de pecadores y de maldad, sigan ustedes esos caminos, sean como la mayoría de las personas ahí en el mundo. Una generación, sean perversos, sean malos, entonces van a resplandecer como malas personas en este mundo. Podemos darle toda la vuelta a esto, ¿no? Si hacemos todas estas cosas, entonces aquí dice el versículo 15, vamos a leerlo en la versión, yo lo estaba leyendo en la Reina Valera, pero en el lenguaje actual dice: para que los demás los puedan culpar. Si hacemos todo esto que leímos recién al revés de lo que dice la Biblia, ahí sí las demás personas nos pueden culpar de que hacemos mal las cosas. Pero si lo leemos bien, como dice la Biblia, hagan todo sin hablar mal de nadie. Es difícil, ¿no? Como seres humanos no hablar mal de un vecino, de un pariente, pero la Biblia dice eso: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. O sea, cuando lo hagamos algo, hagámoslo sin buscarle la quinta pata de gato. El versículo 15 dice: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. O sea, haciendo esto, ya ahí cambia la cosa. La culpa como que no cabería para nosotros. Porque dice: este mundo está lleno de gente malvada y pecadora. Ahí me incluyo, ¿no? Yo soy malo, somos todos pecadores. Pero dice, ustedes como hijos de Dios deben alejarse. O sea que nosotros también estamos en esa, somos malos y pecadores. Pero como hijos de Dios, dice aquí, alejémonos, como decía Jesús: no oro para quitarlos del mundo, sino para que los libres del mal. O sea, que nosotros nos apartemos del mal. O sea, todos somos así, pero tenemos que apartarnos, ¿no? del mal, de hacer mal las cosas. Entonces dice: deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. O sea que si nos sentimos culpables, leamos estos versículos, porque acá nos está dando la clave un poco de tal vez cómo arrancar para no sentirnos tan culpables de cómo actuamos y de cómo somos, ¿no? Allí el versículo 14 arranca con algo que a veces tendemos a hacer esto, ¿no? Hablar mal de los demás, rezongar por todo, discutir, bueno. ¿Y el versículo 16 que te faltó leer? Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida, así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. No dejen de creer en el mensaje, en el Evangelio, en el mensaje que da vida. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Yo les dije antes de empezar que iba a tener una sorpresita para ustedes. Para aclararnos, yo les mando 2 preguntas para cada uno y ellos tienen que buscar y defenderse con la Biblia, pero hay dos preguntas Que salen del libreto. o 2 cuestiones que yo quiero que las analicemos
entre nosotros acá que Espontáneamente. yo no se las había mandado. Espontáneamente. Y la primera es, siéntanse libres de razonar lo que a ustedes les parece, y si por ahí les viene algún versículo a la memoria, mejor todavía, pero si no, razonen ustedes. ¿Se puede sentir culpa sin ser culpable? Yo no tengo nada que ver con una situación y me siento mal por esa situación, me siento como que yo también soy culpable. Pero iba a ¿Sí? A veces sí, porque es como en diferido te pasa, porque es por una situación quizás en algo en conjunto, y es como que estamos todos como comprometidos, aunque yo no tuve la culpa, pero si estábamos en un grupo, por ejemplo, se dijo algo acá entre los cuatro y yo no lo dije, pero estábamos entre todos, entonces como que me parece que hay que defenderlo al que se le dijo. Bueno, eso. Sentir vergüenza ajena, digamos así. Sí, o como que, ay De no, grupo. yo no estoy de acuerdo. Vergüenza de grupo sería. Claro. O vergüenza ajena, sí, está Vergüenza bien dicho. grupal. Grupal. Sí. ¿Se te ocurre algo, Pablito? Sí, pensé que Lisette iba a decirlo mientras iban arrancando ahí la frase, pero puede ser quizás culpa por omisión. Yo no hice algo, pero yo podía haber hecho algo para evitarlo. Entonces, Más o menos algo como también lo que dijo ella. Pablito dijo algo que yo no estoy de acuerdo, que sé que está mal y no dije nada. exacto. Bueno, pero yo soy más Pedro y yo salto enseguida. Sí, claro. Yo no me quedo con... Ni diga nada. Ni digo nada. ¿Algo más, Pablo? No, omisión. ¿Qué le parece, Freddy, este tema acá? Así como era la pregunta, a ver, ¿se puede? Si se puede sentir culpa sin ser culpable. Sin ser culpable. Y sí, a veces nosotros tenemos parámetros que por ahí los tenemos mal, no sé, Enfocado. mal enfocado, y según ese parámetro, uy, yo soy culpable, y sin embargo estaba mal visto ese parámetro, estaba, no sé, como que... Y ahí sí te sentís culpable. Sí, por algo que tal vez no tenía... Que estaba errado. Claro. Sí, también se me ocurre a mí algo más, porque está muy bueno esto acá, que por ahí yo hice algo sin la intención. Ahí está. Se me está ocurriendo ahora, no que yo ya lo haya Sí, premeditado. porque está no, bien. yo ahora cuando vos hablaste también Sí. se me ocurrió de que yo que sé, ponerle una costumbre de algo, que alguien va a una casa y para esa gente es costumbre hacer algo y vos no la sabés o no tenés eso, el conocimiento, y pucha, hacer una macana para esa costumbre de esa familia, yo qué sé. Claro. Por ejemplo, empezar a comer sin orar, ¿no? Ajá. Por decir algo. Y eso es, pero vos a veces porque no tenés el parámetro, hay ejemplos. A mí me ha pasado algunas veces que he dicho alguna cosa, vieron que yo soy también muy Pedro, muy espontáneo, y a veces, siempre hablo de más. Entonces, a veces digo algunas cosas, ahora un poquito me cuido, un poquito más por lo veterano que uno es, ¿no? Pero a veces digo cosas que al otro le cayeron mal Y vos ni cuenta y te se diste. siente mal la Claro. persona, y yo me doy cuenta que la persona sin enojarse conmigo torció un poco la cara y decía, ¿y qué concepto tiene de mí? Claro. Entonces ahí uno como que se siente culpable. Me acuerdo que una vez se presentó una persona nueva en una comunidad, y se presentó a esa persona nueva alguien conocido mío, y yo dije así, sin pensarlo, ¿no? Siempre en la farra, esta es la chusma de acá. Ay, Horrible, ay, feísimo. Claro, para vos era normal porque siempre Sí. bromaba ahí, pero cuando ya Vale. ampliás Claro, y con la otra persona también, si Claro. estuviéramos en particular o en el grupo de siempre, no pasaba Claro, por ahí. pero ya cuando te abrís al grupo, Claro, ya claro, es distinto. Entonces, El grupo de siempre ahí Sí. uno se siente, aquí se siente culpable siendo culpable, porque en Sí. ese sentido, Sí, bueno. pero no la intención de haber herido a nadie, sino que después que vos ves, decís, pucha, metí la pata, ¿no? Sí. Y otra preguntita. Esta es terrible.
¿No te vas a sentir culpable después de hacerlo? Capaz que sí, capaz que sí, ojo. Y ojo con lo que contestan. A ver. Pero sean, pienso que sinceros, tenemos que ser sinceros. ¿Una institución religiosa puede hacer que te sientas culpable? Sí. Bueno, a ver, Justifique su respuesta. Claro, yo no digo con la Biblia, sino algún argumento, por ahí puede ser hasta una experiencia. Bueno. Y, o sea, a mí como experiencia, sí, cuando vos no haces cosas y te hacen sentir como que eso que no estás haciendo, te hacen sentir culpable desde donde te lo dicen, ¿no? Como que para ser bien visto en esa comunidad tenés que hacer esto, y si no haces eso es como que te encasillan a hacer algo, ¿no? Y si no lo haces, sí, varias oportunidades. Vos sabés que si no me hubieran respondido eso, yo hubiera dicho eso. Sí, es cierto. Lo que dice Freddy es verdad cuando se utiliza la idea de la salvación de uno a través de eso, ¿no? De que si no haces alguna circunstancia y uno ya nota la intención de alguna presión, llega a esa idea de quizás estás perdido por no haber hecho X circunstancia, ¿no? Entonces a veces se juega con la salvación, o sea, nosotros a través de la Biblia vemos de qué forma podemos ser salvos, de qué forma no, pero a veces los hombres le tornamos las palabras y tratamos de generar culpa en esa área, ¿sí? Pero lo que decía Freddy, esa idea. Yo más o menos por esa línea voy a lo siguiente también. Muchas veces decimos así, uno se reúne para hacer planes, por ejemplo, o algo, y dicen, tenemos que hacer tal cosa, y por ahí la mayoría dice, no, pero no, esto no va. Y el que está dirigiendo, por ejemplo, allí dice, bueno, pero miren que si ustedes no hacen esto, no lo están haciendo para Cristo, ¿no? Entonces es como que en esa línea que tú decías, es como una presión que si no lo hacemos, no estamos en el camino correcto, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Sí. Simplemente, no sé, Lice, si te ocurre. A ver, hace la pregunta de nuevo, Miguel. Si una institución religiosa puede hacer sentirte culpable o hacer que te sientas culpable. Sí, o sea, sí, comparto lo que ustedes han dicho y es así. Muchas veces una institución pienso que tiene que ser indiferentemente, a veces sí es como que no estás cómodo porque te parece que no son las cosas como se tienen que hacer. Yo sé que hay que incentivar, eso lo tengo más que, claro. Pero es como hoy en día un poco lo que está pasando con esto, ¿no? Que te dicen si no haces tal cosa sos culpable de tal otra, entonces esto es lo mismo, o sea, vos tenés que incentivar, tenés que promocionar, tenés que todo lo que quieras, pero no podés hacer sentir culpable a la persona porque no hace eso, ¿no? Que vos que estás incentivando querés que la gente lo haga, pero yo me acuerdo que mi padre me decía, pero no, cuando volvía él me explicaba que no, vos podés, por ejemplo, predicar el evangelio trabajando, haciendo un buen trabajo en tu trabajo, seas enfermero, carpintero o policía, lo que sea, no precisás tener tal trabajo para vos agradar a Dios, vos podés agradarlo cada uno de la manera en que es, no es que tenés que hacer, pero a veces, por eso decía, como que te quieren encasillar a que tenés que hacer esto, para... Siendo que muchas veces yo puedo hacer alguna cosa de mucha voluntad y hay cosas que no me siento bien para hacerla. Hay dones, ¿no? Por eso están los dones, cada uno tiene dones, algunos sirven para esta cosa, para enseñar, otro para ser médico, otro para... O sea, no todos tenemos los mismos dones. Exacto. Pero bueno, pensarlo también de que una institución religiosa, sea la que sea, tiene la primera influencia de la cultura de la comunidad. Y a lo largo de los años, en la cultura se ha visto mucho la idea de, y esto yendo a lo que decía Freddy recién, en vez de motivar,
se intenta infundir un miedo Ahí está. para hacer mover a la gente, Ujú. que no es lo que entraría en lo que es motivación. Entonces se infunde a veces un miedo para generar una reacción. Exacto. Que se ha visto mucho culturalmente y obviamente las entidades en todas las áreas, tornan, área educativa, área religiosa, lo que sea, te ponen un miedo para que Vos hagas. exactamente, que no es lo indicado, porque si uno, yo sé, voy a los jueves con diálogo de fe y en ningún momento Jesús ponía un miedo para motivar, ¿no? Ujú. a las personas. Qué bueno, ¿eh? Está lindo. Que ese miedo sería la culpa te justamente sentís por lo culpable. que vos reaccionarías. Exacto. Si no lo haces, ya no sos un buen seguidor de Dios, ¿no? Lizeth, ¿la culpa o el sentimiento de culpa siempre es mala? ¿O sería bueno a veces sentir un poquito de culpa? Las dos cosas, porque hay una culpa buena y una culpa mala. ¿Ah? La culpa es como, me gusta, es como... Se escucha la gallina. No, las gallinas no, ahora me fui con los fusibles. No, Es como, ahora ¿qué es la...? hay No, que ver por dónde saca la cabeza el pato, ahora cambiamos. bueno, ahí te me fuiste con los patos. Es como un fusible la culpa. Si cualquier amplificador o lo que tengamos de electrónica, siempre se le pone un fusible para que cualquier problema que haya salte ese fusible y no se queme todo lo demás, ¿verdad? Bueno, esto me gusta compararlo con eso. La culpa tiene que saltar. Por eso pienso que es buena. Pero también está la culpa mala. A ver si lo puedo explicar acá con mis papelitos que O sea, el parezco... fusible sería la culpa buena. Sí, exacto, porque salta, o sea, es algo que Es para bien. estabiliza, Protege claro, algo. y claro, regula, corrige, Corta el mal. claro, exacto, ahí Bien. está, exactamente, para que no siga, ahí reaccionamos. Ujú. Es también una función que previene y repara. La culpa mala es el origen es del acusador. ¿Quién es el acusador en Apocalipsis 12:10? Sería Satanás, ¿verdad? Sí. Es el acusador y el condenador, ¿verdad? Ahí te dice que tenés un error muy grande y que no lo podés corregir o tenés que huir avergonzado, ¿verdad? Andarte escondiendo o te hace caer en un hueco y no podemos salir, ¿verdad? Esa sería la culpa mala. Pero la culpa buena, el origen justamente es del Consolador. En Juan 16:8 dice que el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quieren leer ahí en Juan 16:8? Cuando el Espíritu venga hará que los de este mundo se den cuenta de que no creen en mí, que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Y por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Ahí está. Y las diferencias que hay entre la culpa buena y la culpa mala sería la redención o la desesperación. Ahí está. Así que una culpa mala también me puede llevar a querer solucionar un problema que he causado, ¿no? No, sería la culpa buena es la que te hace Eso se dice. saltar el fusible y que vos reacciones. Ajá. Porque la mala es como que es la culpa esa que te hunde, o sea, que te lleva a un pozo y caer y quedar ahí. O sea, la depresión, o Es sea. la que te hace creer el enemigo. Exactamente, Ahí el está. origen es el acusador. Así, ahí está. Así que la diferencia estaría en quién influye en la culpa, ¿verdad? Ahí está. Si yo me siento culpable por algo, la influencia es de Dios, entonces yo trataré de reparar el daño. Exacto. Ahora, si es del enemigo, me va a A hundir y más. sumir en la desesperación. Y ahí, con lo que decía Freddy, ¿no es cierto?, de llevar al desespero y quizás hasta la muerte, ¿no? Sí. Muy bien. Pablito,
Te lo voy a leer porque hice una frase larga. Una poesía. Una poesía. El sentimiento de culpa se da siempre porque no buscamos el perdón, o aún habiendo pedido perdón a quien hicimos daño y a Dios, podemos seguir con ese malestar. O sea, hacemos lo malo, pedimos disculpas, Se va. y aún sentimos el sentimiento de culpa. O pedimos perdón y se va. ¿Cuál sería la vuelta? Los invito a que vayamos a 2 de Corintios, ahí en el Nuevo Testamento, y de paso estos versículos, uno de los versículos, toca algo de lo que Lisette decía, lo dice con otras palabras, lo de la culpa buena y la culpa mala. Está bueno lo que nos comenta acá 2 de Corintios, capítulo 7. Y entonces acompaño lo que dice Lisette y también vamos a esa idea, ¿no? 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. ¿Alguien quiere primero el 8 quizás? No, perdón. Sí, el 8 y el 9. Vamos los dos juntos para no confiar. ¿Segunda o primera? 2 de Corintios 7 y 8. 8 y 9. 7, 8 y 9. Bien. Aunque os entristecí con la carta no me pesa, pero si lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Bueno, en resumen, es una carta que escribe Pablo a los Corintios y dice que antes le escribió otra carta. Acá aparece la palabra entristecer, que viene relacionado con la idea de la culpa. Uno se siente culpable, uno realmente lo siente como ese golpe acá en el pecho, ese apretón. Y lo relaciona muchísimo con el arrepentimiento. No sé si después alguno llega a hablar de arrepentimiento o sea para otro programa. ¿Qué es lo interesante acá? Lo de Lisette lo dejo para después. Primero voy a la idea que me decías, Miguel. Pablo dice que escribió una carta. Sin darse cuenta, esta carta generó que ellos se sientan mal. Era una carta, si leemos después los versículos que acompañan, era una carta como casi diciendo, che, la están pifiando, la están agarrando feo, ¿no? Corríjanse. Y Pablo se pone mal de verlo mal a ellos. Claro. Pero después dice, no, pará, dice, en realidad esto es bien. Esta culpa es buena. Claro. Porque lleva al arrepentimiento, esa tristeza que estás... Exactamente. ¿A qué detalle voy? Al final del 8 que leía Lisette, dice que la carta los entristeció por un tiempo, hasta que entendieron. Por un poco de tiempo, dice acá. Exactamente. Entonces ahí yo me voy a la idea de que a veces tenemos la culpa hasta que Dios completa la obra allí. Y esa culpa nosotros la entendemos el pecado que acarreó la culpa, y es como dice este versículo, fue esa emoción por poco tiempo y después se desvanece, y hoy en día, y en ese momento Pablo podía escribirle la carta diciéndole eso porque ya había pasado ese momento de tristeza. Entonces este versículo me da un poco la idea de que si nosotros logramos entender que Dios puede perdonar nuestro pecado y que ya no nos quedamos sin culpa, como dicen los versículos, eso que cambia el color rojo que tiene nuestra vestidura y lo vuelve blanco. Si entendemos eso, podemos estar aliviados de la culpa, ¿no? Y puede durar la culpa un poco tiempo, ¿no? Pero también yo creo que a veces, como decía Lisette, hay veces que como que viene el enemigo y te sigue pinchando ahí para recordar, che, ¿te acordaste de aquello que hiciste allá? Sí. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Un diálogo, pero no de fe que tenés, ¿no? Pero para eso vamos a ir a otro versículo. Pero antes de ir a ese otro versículo, le pido a Lisette si se anima a leer el versículo 10, si no me equivoco. El que sigue después, El que sigue. lo que nos leímos. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá aparecen estas dos ideas de la culpa de Dios y la culpa del mundo.
esta idea del enemigo ir poniéndonos el dedo en la llaga, ¿no? Aquí hace, en esta versión hace algo como lo que iba haciendo Freddy hoy, diciendo lo contrario. A ver, Y dice, la tristeza según Dios no produce remordimiento. ahí está. La tristeza es un Dios. Ajá. No produce No produce. Claro, acá dice. ¿Sí está bien? Produce arrepentimiento. Claro. Está bueno. Y sí, después aclara, y sí un arrepentimiento. Claro. Sí, por eso hoy cuando estaba leyendo digo, ¿qué estoy leyendo? Y no, estaba bien. Entonces acá vemos esta idea que decías diciendo de la culpa de Dios, que es una culpa que te lleva al arrepentimiento en este caso, y la culpa del mundo, que quizás es una culpa que uno se centra, yo qué sé, no en evitar el pecado, o sea, no se arrepiente del pecado, sino se arrepiente de las consecuencias que trae el pecado. Claro. Pero como el pecado no te arrepentiste, Claro. decís, qué mal que me fue con esto. Sí. Pero, bueno, lo hice, ¿no? Sí, sí. Para ver. Pero vuelvo a la idea, podemos sentir culpa por un tiempo y se nos va y es una bendición poder ser aliviados, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa si persiste? Y Claro. para eso vamos a Salmos, vamos... Sí, yo me doy cuenta que hay personas que persisten con esa culpa durante muchísimos años y se amargan y viven mal. Pero eso pienso que es justamente que cayeron en un pozo y que no han salido o no quieren salir, porque Dios siempre te da la mano para salir. Claro, pero lo que pasa es que lo que vos mismo habías dicho, ¿no? El enemigo a veces te hace creer de que vos no fuiste perdonado. Y sí, bueno, pero por eso O mismo de que tenemos sí, ya fuiste perdonado, pero muchas veces y que esta vez Claro, que es demasiado. ya es demasiado. Ya rebasaste la copa, Claro, ¿no? Sí, pero también hay versículos que te dicen que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. A no ser No hay culpa tan grande que no A no pueda ser ser. uno. Ah, bueno. Ya lo Y fijamos. volvíamos, Sí, eso sí. ya era- Bueno, y Dios. Salmo 51, 51. están buenos los salmos porque uno puede ver muchos detalles de David, la mayoría de ellos, y David que él realmente se sintió culpable muchas veces en su vida, Sí. y en realidad acá no está la respuesta de si el pecado persiste o no persiste, no está la respuesta. Pero me gustó este versículo en el capítulo 51, el versículo 12 me gustó la actitud que toma David, porque se ve que David se sentía culpable y ya tuvo otras experiencias de sentirse culpable, y no sé, yo me animo a pensar de que David a veces tenía eso de que le venía de vuelta esa culpa por algo que Dios lo perdonó. Claro. Y las palabras que dice David acá son muy provechosas para nosotros. Freddy, ¿tenés más que ver? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Después de estar pidiendo perdón, disculpas en todos los otros versículos, llega ese versículo donde dice, por favor, cambiame esto que siento. Claro. Necesito que me lo cambies. Devuélveme la alegría de tu salvación. Necesita eso, ¿no? Y a veces, quizás nosotros, como decís Miguel, llevamos por muchos tiempos la culpa, pero quizás porque nunca fuimos a dejársela o pedirle que la cambie Dios también, como decía Lisette. O sea, no fuimos a pedir eso, no buscamos eso. Es como que la culpa está ahí y ojalá tengamos una solución y tenés a Dios que te puede solucionar esto, ¿no? Entonces hay veces que la culpa persiste, pero nosotros podemos tener esa iniciativa de pedir esa transformación, ¿no? Y que vuelva el gozo de la salvación. Perdón, Pablo, a veces capaz que puede ser también, no sé, digo por experiencia propia, que hay un problema, por ejemplo, que tenemos en la familia o lo que sea, que es algo como en diferido, pero por más que no sea tu culpa, pero te sentís como culpable y como lo que quizás diga acá o expresa acá David, que es como que siente esa culpabilidad, pero capaz que no es en sí el pecado de él, pero es como que lo siente o como que le viene esa fea sensación o ese fracaso ante Dios, y por eso quizás Hace siga. Aunque David tuvo bastante para Sí, más hacer vale que sí, perdonado, ¿no? obvio que sí. Me siento tentado a hacer otro programa. Ah, yo pensé que otra pregunta. Sí. Perdón porque esto está muy bueno. Freddy, en respuesta o en continuación a lo que estamos hablando y lo que expuso muy bien Pablito acá también con la ayuda de Lisette,
cuando pedimos perdón a Dios, tenemos que entender cómo reacciona Dios ante nuestro pedido. Porque nosotros muchas veces pedimos perdón a Dios como pidiéndole a un semejante. Yo tuve un problema con Lisel, le pido perdón a ella me dijo que sí, que me perdona, pero yo todavía quedo con la duda, ¿será que me perdonó? Entonces, cuando acudimos a Dios, creo que tenemos que entender cómo reacciona Dios ante ese pedido. Sí. ¿Qué tenés para argumentar? Generalmente, vamos a empezar por este lado. En este mundo, cuando hay una herencia para repartir en una familia, se arma problema, ¿no? A veces porque quieren la herencia esa, ¿no? Y se pelean por esa herencia. Sin embargo, en el tema espiritual es un poco al revés. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es la herencia que nos da Dios? Dice el versículo 3 de Primera de Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. O sea, Dios nos da esta herencia, ¿no? Pero si se acuerdan de Jacob y Esaú tuvo esa herencia, la primogenitura, podemos compararla con las bendiciones que Dios le había prometido, hacer una nación de él, como que no le dio bolilla y lo vendió por un plato de guiso, ¿no? Porque tenía hambre. Y Lucas, vámonos a Lucas, el capítulo 15, que también es un pasaje conocido acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo quiere decir el hijo que despilfarró la herencia, ¿no? La despilfarró, la malgastó. Lucas capítulo 15, ahí tenemos la historia, bueno, de este hijo que le dijo al padre, padre, dame todo. Dame la parte que me corresponde, ¿no? Entonces el padre, ante la insistencia del hijo, sí hizo, bueno, le dio la parte. Claro, tenía otro hermano. Eran dos, tenía otro hermano, entonces le dio la parte a él, lo repartió y dice que no muchos días, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O irresponsablemente. Y eso es lo que generalmente el ser humano hace con la herencia que Dios nos da, ¿no? Para las cosas materiales sí, ¿no? Como que nos desesperamos, pero para estas como que las desperdiciamos, ¿no? Y este muchacho dice que se fue a un país lejano, allí, bueno, malgastó todo, pero cuando estaba allí apacentando los chanchos, dice que la gente de ese país, él estaba como extranjero, no le daba ni siquiera la comida que comían los chanchos, y él se acordó, dice allí, en el versículo 17, volviendo en sí, bueno, él decía, cuánta gente, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y aquí hay una palabra que está buena, me levantaré e iré, ¿no? O sea, cuando desperdiciamos esa herencia estamos allá abajo en el pozo, ¿no? Somos culpables. Hemos caído. Y él era culpable y nosotros también porque desperdició la herencia, ¿no? Dice, me levantaré, iré a mi padre, es el 18, y le diré. Y aquí viene el versito que él se lo aprende de memoria, ¿no? Entonces él empieza a pensar. Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo como uno de mis jornaleros. Entonces dice el versículo 20, levantándose y tomó la decisión de irse de ese lugar del chiquero de chancho donde estaba, se levantó y iba repitiendo el camino. Le voy a decir esto, Padre. Y aquí está la pregunta que vos me hacías de cómo responde Dios a esto, cómo reacciona Dios. Dice el versículo 21, el 20, y levantándose vino a su padre, o sea, se fue camino donde estaba el padre de nuevo, y cuando él estaba lejos, no dice cuánto, pero se ve que lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? ¿Quedó ahí esperando que viniera? No, dice que corrió y
y se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces el hijo empezó el versito, ¿no? Sin importarle la mugre que traía, ¿no? Sin importarle el olorcito Eso al no chancho pensaba, que tenía. porque claro, pues los chanchos, no sé, capaz que las vacas, las ovejas no tiene ese olor que tiene el chancho, será porque no estamos acostumbrados, Sí. pero es un olor feo. Exacto. Simplemente Sí, para sí, sacarte sí, sí. un poquito del filo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que tenemos que limpiarnos y lavarnos bien antes de llegar a Dios, ¿no? Exacto. Y siendo que es Dios el que hace esa obra, ¿no? Exactamente. Y bueno, el versículo 2 dice que él empezó el versito, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y ya no soy digno, pero dice que el padre, el versículo 22, lo cortó, ¿no? Porque él seguía con el versículo, hazme como, ¿se acuerdan? Hazme como uno tú. Y entonces el padre lo cortó, dice, y bueno, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan el anillo. O sea, no lo iba a tratar como un empleado, sino que otra vez lo restituyó como hijo. A mí me llama la atención en esta historia que él cuando los manda a los empleados a hacer eso que tú estás contando, les dijo rápido, vayan rápido, sí, para rápido. que nadie, esto es para que nadie vea la vergüenza que él está trayendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí es como que así es como reacciona Dios como nosotros, en el arrepentimiento nuestro cuando nos bautizamos. Esto es lo que hace Dios, nos restaura, no nos deja ya en el pozo del chiquero chancho, sino que nos da, dice, el mejor vestido, ahí el vestido de la justicia de Cristo, ahí ya lo pone sobre nosotros, el anillo sobre su mano, calzado en sus pies, el becerro gordo, dice, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Así es como Dios nos recibe cuando nosotros somos culpables, porque sí somos culpables de despilfarrar la herencia que Él nos da, pero cuando volvemos Él nos trata de esta manera, dice que es la mejor representación del Padre que la Biblia hace de cómo es Dios, ¿no? Cómo nos recibe, el amor que tiene estando nosotros en esa condición, ¿no? Hay alegría en el cielo cuando un pecador se Se arrepiente, hay arrepiente. fiesta en el cielo, acá lo dice, hagamos fiesta, Qué porque bien. mi hijo muerto era y ha revivido, ¿no? Hemos renacido. Así que así reacciona Dios. Así reacciona Dios. Claro. Prendiéndose el cuello y besando, ¿no? Y tenemos que entender eso, porque nuestro concepto, nuestra concepción de lo que es el perdón de Dios ahora se está limitado a lo que nosotros mismos hacemos, lo que hace el otro conmigo, pero lo que hago yo con el otro también. Exacto. Decía un primo mío, perdoname fulanito, sí te perdono, pero yo de esta no me olvido más. De esta no me olvido Sí, más. o empezamos sí, pero ¿y por qué lo hiciste? ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué? Y ¿Te empezamos acordás a... aquello que hiciste hace 10 años? Exacto. Yo de eso no me olvido más. Pero y me acordé del sermón que hiciste el sábado. Qué lindo, ¿no? Amigos, nos quedan 2 preguntas, ellos se prepararon para 2 preguntas más. Y esto, ahora sí, me decide totalmente a que el próximo programa continuamos esas 2 preguntas que siguen, pero vamos a terminar el programa hablando de perdón, capaz de alguna cosita más que vamos a tocar ahí. Para que podamos tener una buena conclusión de esto. Ya hemos tenido respuestas muy buenas, la verdad que los comentarios que ustedes han preparado son muy buenos, así que agradezco a Dios porque en primer lugar a mí me ayuda mucho esto, los conceptos que todos podamos tener y que podamos volcar para que ustedes que nos están escuchando de alguna manera sientan algo también que les pueda ayudar a quitar ese sentimiento de culpa que Esa están mochila que podemos esa llevar. carga, exactamente, como decía Jesús, vengan a mí y dejen toda su carga aquí. Pablito, alguna palabra final y te encargo la oración final también. Bien, oraremos por cada uno de nosotros que podamos aceptar ese perdón. El próximo lunes veremos más promesas. Giselle comentaba algunas cosas y Freddy con esta parábola de cómo Dios realmente nos invita a que nos olvidemos de la culpa y podamos así descansar y poder disfrutar de esta vida, que esa es la idea, disfrutar de esta Están vida. aliviados. Estar aliviados, sacarnos esa mochila, como decía Luis. ¿Oramos? Querido y buen Padre, te damos gracias, Señor,
porque tú te haces cargo, Señor, del pecado, tú te haces cargo también de ese sentimiento cuando persiste en ese momento que ya no es necesario. Te agradecemos, Señor, que nos ayude a arrepentirnos, pero pedimos que en ese momento que lo sentimos fuera de lugar, que podamos confiar en ti, en que tú perdonas cada una de nuestras faltas y podamos vivir y transitar esta vida de forma tranquila. Te pedimos por cada uno de los que nos están viendo, que estés con sus familias también en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de todos ustedes, que Dios los bendiga mucho. Hasta el jueves que viene en Diálogo de Fe. Buena Si Dios semana. quiere. Eso.